José Luis Chavarría Arias, Efraín Barrantes Alfaro, Eliezer Rodríguez, Cristian Borbón, Milton Cisneros, Marisol Calderón Barrantes, Justa Rodríguez Araya, también por María Eugenia Rodríguez Araya, por los difuntos de la familia Rojas Gamboa, por el padre Oldemar Solís Ureña, Natalia Rodríguez Rodríguez y por todas las almas del purgatorio. Como pueblo de Dios, celebramos hoy la solemnidad de Pentecostés, día en que el Espíritu Santo descendió sobre los apóstoles y con ellos sobre toda la Iglesia. Hoy renovamos ese momento que en la humanidad fue fortalecida con los dones del Espíritu para proclamar la grandeza de Dios a todos los rincones de la tierra. Que esta Eucaristía sea para nosotros un espacio para abrir nuestros corazones al fuego del Espíritu y permitirle que renueve nuestras vidas. Participemos con alegría y devoción. En pie y con el canto damos inicio a la Santa Eucaristía. El Espíritu de Dios descenderá, el Espíritu de Dios descenderá, el Espíritu de Dios nos llenará, el Espíritu de Dios nos llenará, el Espíritu de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Celebramos en este día el gran día de Pentecostés, 50 días después de la Pascua, la venida del Espíritu Santo. En un momento de silencio reconozcamos humildemente nuestros pecados y pidamos al Señor perdón. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Dios Todopoderoso y Eterno, tenga piedad y misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, 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 ten piedad.
misterio de esta fiesta santificas a toda la Iglesia en medio de los pueblos y de las naciones. Derrama los dones de tu Espíritu sobre todos los confines de la tierra y realiza ahora también en el corazón de tus fieles aquellas maravillas que te dignaste hacer en los comienzos de la predicación evangélica. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse para escuchar la palabra. Hoy la palabra de Dios nos recuerda cómo el Espíritu Santo irrumpe en la historia para transformar vidas, romper barreras y construir unidad en la pluralidad. Dispongámonos a escuchar con atención el mensaje divino que nos llama a ser testigos de Cristo, animados por el poder del Espíritu. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Al cumplirse el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente se produjo desde el cielo un estruendo como de viento que soplaba fuertemente y llenó toda la casa donde se encontraban sentados. Vieron aparecer unas lenguas como llamaradas que se dividían, posándose encima de cada uno de ellos. Se llenaron todos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía manifestarse. Residían entonces en Jerusalén judíos devotos, venidos de todos los pueblos, que recibían entonces en Jerusalén devotos venidos de todos los pueblos que ahí bajado del cielo. Al oír este ruido, acudió la multitud y quedaron desconcertados, porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Estaban todos estupefactos y admirados diciendo: ¿no son galileos todos esos que están hablando? Entonces, ¿cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra lengua nativa? Entre nosotros hay partos, medos, elamitas y habitantes de Mesopotamia, de Judea y Capadocia, de Ponto y Asia, de Frigia y Pámpila, de Egipto y de la zona de Libia, que limita con Cirene. Hay ciudadanos romanos forasteros, tanto judíos como proselitos. También hay creyentes y árabes, y cada uno los oímos hablar de las grandezas de Dios en nuestra propia lengua. Palabra de Dios. Amén, Señor. Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra. Envía tu Espíritu, Señor, y renueva la faz de la tierra. Bendice, alma mía, al Señor. Dios mío, qué grande eres. Cuántas son tus obras, Señor. La tierra está llena de tus criaturas. Envía tu Espíritu, Señor, y renueva la faz de la tierra. Le retiras el aliento y expira, y vuelve a ser polvo. Envías tu Espíritu y los creas, y repueblas la faz de la tierra. Envía tu Espíritu, Señor, y renueva la faz de la tierra. Gloria a Dios para siempre. Goce el Señor con sus obras. Que le sea agradable mi poema, y yo me alegraré con el Señor. Envía tu Espíritu, Señor, y renueva la faz de la tierra.
Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, nadie puede decir Jesús es Señor, sino por el Espíritu Santo. Y hay diversidad de carismas, pero un mismo Espíritu. Hay diversidad de ministerios, pero un mismo Señor. Y hay diversidad de actuaciones, pero un mismo Dios que obra todo en todos. Pero a cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu para el bien común. Pues lo mismo que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, a pesar de ser muchos, son un solo cuerpo, así es también Cristo. Pues todos nosotros, judíos y griegos, esclavos y libres, hemos sido bautizados en un mismo espíritu, para formar un solo cuerpo. Y todos hemos bebido de un solo espíritu. Palabra de Dios. Gracias, Señor. El Espíritu Divino manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del poder, con tus dones espléndidos, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo, en dulce huésped del alma, descanso de nuestros sueños.
según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Y diciendo esto les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: paz con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también yo los envío. Y dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados, les quedarán perdonados. A quienes se los detengan, les quedarán detenidos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gracias. Hay días que la palabra está tan repleta de cosas maravillosas que uno no sabe ni qué decir. En este sentido, quisiera pues hacer por lo menos una pequeña alusión a cada texto, ¿verdad? Lo primero es que vamos a tratar de hacerlo en orden, vamos a decir, teológico, no cronológico, o no como vengan los textos. Lo primero es que Jesús, después de la resurrección, se aparece al grupo pequeño de los apóstoles y les da su espíritu con un mandato muy particular. A los que perdonen los pecados les quedarán perdonados, a los que se los retengan les quedarán detenidos. Delega un poder que nunca antes se había visto, lo delega en los apóstoles. Toda la humanidad había buscado la manera de encontrar el perdón de los pecados de frente a Dios. Y cuando Jesús andaba en medio de los judíos y sanaba enfermos y perdonaba pecados y expulsaba demonios y demás, este fue uno de los motivos por los cuales fue perseguido, por perdonar pecados. Y entonces es una de las cosas que ya desde ahí evidencia la importancia que tiene. Este poder ha sido delegado generación tras generación por medio de algo que se llama la sucesión apostólica. Ha llegado hasta nosotros, hasta los sacerdotes de hoy, que a través de la confesión perdonamos en nombre de Cristo y de la Iglesia los pecados de ustedes. Esto no es un poder que nos pertenezca, sino es algo que Jesús ha querido delegar. Ya yo he hablado aquí de las delegaciones divinas, ¿verdad? Un día hablé de las delegaciones divinas aquí, ¿no? No, ahí se acuerda. Es que uno predica tanto que ya uno ni sabe a dónde digo qué, ¿verdad? Pero esto es una de esas delegaciones divinas. O sea, Jesús que da su poder de Dios en un ser humano. Entre estos están el papado. Jesús delega en Pedro todo su poder. Esto es impresionante. Todo su poder. Todo su poder. Si el Papa quisiera hacer lo mismo que hizo Jesús, lo puede hacer con toda libertad. De hecho lo hace. Lo que pasa es que son muy, digamos, discretos, ¿verdad? Hay mucha gente que ha presenciado curaciones. Ante el Papa el diablo sale corriendo, sí, literalmente. Lo que no puede un cura o un obispo cualquiera hacer, va donde el Papa o el endemoniado y le saca el demonio como si nada, ¿verdad? Solo que esto sucede muy poco. En segunda instancia,
Sucede que da el Espíritu ya a un grupo más amplio, después de la ascensión, a un grupo más amplio. Y entonces lo da con una finalidad misionera, ¿verdad? Lo da para que todas las gentes puedan comprender en su propia lengua el mensaje que se está dando. Aquí esto es un poquito complejo, porque yo creo que algunos grupos que tienen un cierto corte neopentecostal han abusado un poquito de esto, un poquito o mucho de esto, y más bien, en lugar de hacer un bien, han asustado a la gente. Alguien que de repente empieza a hacer un montón de visajes y de piruetas y empieza a hablar en un lenguaje ininteligible que casi siempre es repetitivo, y la gente dice: ¿y a este qué le pasa? ¿Verdad? El don de lengua se dio en un contexto muy concreto, con una finalidad muy clara. Se dio ahí vamos a ver si lo encuentro aquí. Se dio no dice exactamente dónde estaban, pero dice, bueno, estando reunidos, el Espíritu en Jerusalén. Reunidos en Jerusalén, se da este gran milagro, que siendo una ciudad tan llena de gentes que venían de todas partes, todos los escuchaban hablar en su propia lengua. Es un poquito confuso si realmente estaban hablando en otra lengua o no, o si es que el que escuchaba es el que escuchaba en su propia lengua. Cuando se habla del don de lenguas, lo que se pretende es que una persona que no habla mi propio idioma pueda recibir un mensaje muy concreto y muy claro. No es verborrea, hay que tener mucho cuidado con eso. No es que usted empieza, no, eso no funciona así. Y eso muchas veces es un abuso y es manipulación, hay que tener mucho cuidado. Yo no estoy diciendo que no se le pueda dar el don de lenguas a una persona para una necesidad concreta y clara. Pero una persona que de repente empieza ahí con verborrea extraña y que más bien asusta, y que no hay ahí entre la asamblea nadie que hable otro idioma y que necesite escuchar un mensaje en otro idioma, habría que ver si eso viene del Espíritu Santo, si viene del ego, o si viene más bien de otro lado, ¿verdad? Porque más bien confunde y asusta, y hay que tener cuidado. Luego sucede una cosa, y esta es la que quizá tenemos menos clara de todas, y es que el Espíritu Santo, el primer efecto que causa, no solamente perdón de los pecados, ni solamente potencia de la resurrección, sino que el primer efecto que causa es hacernos a los bautizados partícipes de un mismo cuerpo. Eso es lo que decía Pablo a los Corintios. Nos hace partícipes de un mismo cuerpo. Los cristianos, yo lo decía ahorita en la mañana en la asamblea, en la misa que tuvimos para una cuestión de una asamblea, los cristianos, la unidad entre nosotros no es psicológica. Cuando digo psicológica me refiero a un tema de afinidad intelectual o moral, o esta es la religión que a mí me gusta, yo me voy a unir a esta religión o a este grupo de cristianos porque me gusta. Eso sería una unidad psicológica, por afinidad. O otro que diga, yo me voy a hacer católico porque intelectualmente comprendí que la Iglesia Católica es la Iglesia de Cristo y por ende es la más perfecta, es la mejor. Eso pues está bien y es válido, pero no es la unidad esencial que nos vincula unos a otros. La unidad esencial es el Espíritu Santo.
que al ser Espíritu de Cristo resucitado, dice que, ¿se acuerdan que al principio de los tiempos, es que me siento porque sé que más tarde no voy a aguantar estar de pie, pero el Espíritu me hace levantarme. Al principio de los tiempos, dice que Dios sopló sobre la figura de barro que había hecho, insufló el Espíritu y aquel ser tomó vida, ¿no? ¿Verdad? Esto es lo mismo que Jesús hace. Ahí manifiesta dos cosas. La primera es que es Dios. La segunda es que está en comunión con el Padre y que de ellos proviene el Espíritu. Y luego, pues, al entrar el Espíritu en aquellos, los hace formar parte de un nuevo cuerpo, el cuerpo místico, que es la iglesia. Entonces el bautismo nos da el perdón de los pecados, nos hace parte de la iglesia como cuerpo místico de Cristo y nos da la potencialidad de la resurrección. Estos son los tres efectos más grandes del Espíritu. ¿Cómo se manifiesta el Espíritu en nosotros? No solamente haciéndonos un solo cuerpo, uniéndonos, sino sobre todo a través de los efectos que el más significativo es el amor. Uno quiere saber si una persona es de Dios, véala relacionarse con los demás. ¿Cuánto ama? ¿Cuánto se entrega? Ese es el mayor don del Espíritu Santo. Y ese nadie lo quiere buscar. La gente quiere hablar en lenguas, imponer manos, y sanar enfermos, y expulsar demonios, y estas cosas que son muchas, un poquito llamativas. Pero el mayor don del Espíritu es el amor. Porque el Espíritu se define así: amor entre el Padre y el Hijo. Y Jesucristo demostró que era Dios no por la grandeza de sus obras. De hecho, cuando hacía un milagro le decía a la gente: no se lo digan a nadie. Quédense calladitos, no se lo digan a nadie. No quería ser buscado por los milagros. Mostró su poderío a través del sacrificio en la cruz. Ahí mostró su poderío. Ahí mostró que definitivamente una obra semejante no la logra nadie que sea solamente humano. Porque el sacrificio fue sobrehumano. Pareciera que Jesús iba tan deshecho antes de llegar al Gólgota que ya no podía prácticamente ni caminar. Iba deshecho completamente y desangrado. Un ser humano normal no hubiese podido soportar eso. Se hubiese muerto mucho antes. Ahí demuestra Jesús su poderío, el poderío de Dios, que es a través de la humillación, a través del sacrificio, del servicio. Lo que pasa es que cuando ya nos proponen estos dones tan maravillosos del Espíritu, ya no nos gustan tanto. Nos gusta hablar en lengua, nos gusta imponer manos, nos gusta expulsar demonios, pero no queremos ni salir del pecado, ni sacrificarnos. Ahí ya pareciera que el Espíritu Santo no es tan agradable, ¿verdad? Por último, quisiera decir un poquito sobre los dones, ¿verdad? Que aquí los tenemos al frente. Vamos a ver. Dice: piedad, consejo, fortaleza, entendimiento, ciencia, sabiduría, temor de Dios. Vean, yo estoy plenamente convencido que si nosotros tuviésemos más conciencia de ser un solo cuerpo y no tuviésemos tanto egoísmo, pondríamos nuestros dones y carismas al servicio de la iglesia. Eso sería lo primero. Y alguien dice: padre, es que yo no sé cuál es mi don, yo no sé cuál es mi carisma. Y yo se lo digo, le digo una vez: ¿sabes por qué no tienes idea cuál es tu don, cuál es tu carisma? Porque no lo has puesto al servicio de la iglesia. Cuando uno le dice a la iglesia: tome, aquí estoy yo, discierna sobre mí, la iglesia empieza a hacer un discernimiento y le dice: lo ocupo aquí, lo ocupo acá. Y usted ahí
va a notar que sus frutos son muchos. Cuando yo crecía, yo pensaba que los dones y carismas eran como, por ejemplo, ser un gran jugador de fútbol. Yo decía, es que esos chavalos sí tienen un don extraordinario, porque uno los ve y tienen una resistencia física y una precisión. Yo tenía un compañerillo que desde chiquitillo los papás le habían dado una bicicletilla y la andaba en una llanta por todas partes, y yo decía, es que ese sí tiene carisma, ¿verdad? Y uno ve esos grandes deportistas, o los grandes músicos, o los grandes artistas, los pintores, los malabaristas, gente con unos dones impresionantes. Y entonces yo me miraba desde ahí y yo decía, no tengo ningún don, yo no tengo nada, estoy frito, ¿verdad? Hasta que con toda mi ignorancia y con todos mis pecados y con todo lo que soy, me puse al servicio de la iglesia. Y entonces he descubierto que no tengo ninguno de esos dones, pero tengo otros. Que tal vez sería un poco no tan conveniente decirlos, pero yo los he ido mirando y los he ido descubriendo, y cada vez más. Y con el ministerio sacerdotal aumentaron. Unas comprensiones que yo nunca las había tenido. Unas intuiciones que nunca las había tenido. He visto el Espíritu actuar sobre todo en la confesión, con gente que se ha transformado, que se ha sanado en la confesión. Como he visto también incrementado el odio. Hay personas que me odian por solo verme, porque soy sacerdote, ¿verdad? No porque me conozcan, ni porque sepan quién soy, sino que ven el cuello y se ponen que se vomitan, ¿verdad? Entonces uno dice, ahí hay una acción maligna, definitivamente. Pero este Espíritu reparte sus dones sobre ustedes de manera particular en la confirmación. ¿Cuál es el meollo del asunto? Si no nos ponemos al servicio de la iglesia, no vamos a descubrir nunca los dones. Y cuando uno como sacerdote los ve a ustedes sirviendo, ustedes supieran cómo le alegra a uno el corazón eso. Y hay gente tan extraordinaria que piensa de sí misma que es tan ordinaria. Y uno dice, pero por Dios santo, si esta persona es extraordinaria, que yo me deseara decir nombres, porque aquí hay muchos. Hay gente extraordinaria aquí, extraordinaria. Hay gente tan sencilla que tiene una fe tan extraordinaria, unos dones, unos carismas, una entrega, un corazón, un deseo de servicio, un corazón tan noble. Como hay lectores, hay ministros, hay cantores, hay etcétera, etcétera. Pero también entre ustedes hay gente que tiene unos carismas. Hace un rato cuando pensaba esto, se me venía a la mente un muchacho que a mí me sorprendió porque yo jamás me lo imaginé de él, ¿verdad? Ustedes lo deben conocer, no voy a decir el nombre ni nada, pero resulta que hay un muchacho que su profesión o su dedicación es andar ahí por las fincas, inseminando ganado y estas cosas. Y resulta que un día me lo encuentro en la cocina de la iglesia. Y digo yo, ¿y este qué hace aquí? ¿Verdad? Sencillo, súper sencillo, el muchacho. Ustedes lo conocen. Y me dice alguien luego, padre, usted no sabe cómo cocina ese muchacho. Y digo yo, mira, ¿quién se va a imaginar que una persona, primero, un hombre tan sencillo, ¿no? Segundo, que su dedicación no es a la cocina, se dedica a otra cosa completamente distinta. Y resulta que cocina riquísimo y que a la gente le encanta la comida. Y entonces uno dice, ven, aquí es donde se hace presente el Espíritu. Y esa persona ni cuenta se da que eso es una acción del Espíritu. La persona simplemente lo toma con naturalidad, ¿verdad? Un señor en una comunidad que llegaba siempre y me decía, padre, ¿puedo coger esto? Padre, aquí están los cantos.
de la misa, ¿los puede revisar a ver si son adecuados? Y yo le decía, ¿por qué? Dígamelos usted. Padre, es que yo no sé leer. Tocaba guitarra y cantaba y no sabía leer. Y yo decía, ¿cómo hace esto esta persona? Aprendió a tocar guitarra empíricamente, así, solito. Y tocaba la guitarra lo más bien y no leía partituras, ni siquiera leía palabras. Se aprendía los cantos, se aprendía el sonido de la guitarra y tocaba y cantaba la misa mejor que muchos. Un señor indígena que no sabe leer ni escribir. Eso es una maravilla. Pero ese señor ni siquiera sabe que eso es un don extraordinario del Espíritu. Ni siquiera sabe. Es tan sencillo que ni siquiera sabe. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros muchas veces nos equivocamos en el camino. Por el egoísmo de querer unos dones extraordinarios, que la gente me vea, nos quedamos sin nada. Y lo peor de todo, y es que en esto hasta que da miedo, porque el Señor dice una palabra muy fuerte. ¿Se acuerdan aquello de los talentos? Aquella palabra de los talentos. Que a uno se le dieron 10, a uno 5 y a otro 1. ¿Y qué pasó con el que se le dio 1? Se lo quitaron y se lo dieron al que tenía 10. Y a veces uno lo ve con dolor, lo ve en la gente. Hay gente que tras de que casi no tiene nada, se le quita hasta lo que tiene. Por Dios santo. Y uno se queda impresionado. Y otra gente que tiene unos dones, unos carismas, unas formas tan extraordinarias de ser. Yo tenía un compañero que era músico fuera de serie. Con 17, 18 años fundó la banda municipal de Acosta, que es la misma banda que él, siendo seminarista, compuso la pieza que ganó para ir a participar en el Festival de las Rosas en Pasadena por primera vez. Gracias a eso tengo visa yo, por cierto. Pero no le cuente a nadie. Compuso la pieza, siendo seminarista, compuso la pieza que participó y ganó para participar en el Festival de Pasadena, en California. Este muchacho le componía, siendo seminarista, que uno como seminarista no tiene tiempo pero ni de respirar. Y a este muchacho le alcanzaba el tiempo para componerle canciones a la UCR. Y la UCR le pagaba por sus composiciones. Y nunca había estudiado en la UCR. O sea, un tipo extraordinario. Se sentaba con un órgano, una organeta, una guitarra, y estaba, pues ustedes saben que el órgano hay que tocarle unas teclas ahí con los pies. Mientras tocaba con los pies, tocaba con una mano el órgano y con otra la organeta, y de repente lo veía usted que sonaba la guitarra y usted decía, por Dios santo, este muchacho se desea tener 8 manos. ¿Sí? Y de repente le decía al coro, hay uno que está desafinando. Con oído universal le llaman eso los músicos. Yo no sé nada de música, perdón si estoy diciendo aquí una barrabasada. De repente le decía a alguien, esa guitarra no está sonando bien, afínela, o usted está desafinando, y yo decía, por Dios santo, ese tipo es menor que yo, tiene 28 años, una cosa así. Tiene un cerebro extraordinario, son gente con muchos dones, muchos carismas. Al final no se ordenó sacerdote. Llegó hasta el último año, hasta el último mes, y no se ordenó sacerdote. La iglesia le dijo que iba a esperar. Bueno, sin embargo, eso no obtiene su potencial absoluto hasta que se pone al servicio de la iglesia. Una persona un día me dijo, padre, ¿usted sabe algo de música, verdad? Me digo, no tengo ni la más mínima idea. Me dan una partitura y no sé leer, pero ni A, nada. Me dice, no, es que pareciera. Yo le digo, es que yo tenía un compañero que era extraordinario, un músico extraordinario. Y a él le aprendí muchas cosas así, empíricamente.
Yo quisiera, queridos hermanos, que en este día nosotros lo vivamos con sencillez, con toda la solemnidad, pero con sencillez, aceptando que el Señor hace de su iglesia lo que Él quiere, que nosotros somos simples servidores de la iglesia, y que es justamente en el servicio de la iglesia donde se planifican los dones del Espíritu, que hasta que nosotros no nos pongamos al servicio de los demás y de la iglesia y del Señor, nunca vamos a descubrir cuáles son nuestros dones y nuestros carismas, y que muchos de ustedes tienen dones y carismas que ni siquiera ustedes mismos saben, y que otra gente sí los ve, pero ustedes no son conscientes. No se menosprecien ninguno. Cada uno es importante aquí, cada uno es necesario, cada uno es amado, y el Señor quiere que estemos aquí todos, y quiere que todos nos pongamos al servicio suyo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Vamos a confesar nuestra fe. Digamos juntos. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. En este santísimo día en que terminamos las fiestas pascuales, oremos, queridos hermanos, al Padre por mediación de su Hijo Jesucristo, que nos envía el Espíritu Santo para confirmar y acrecentar la renovación pascual de su iglesia. A cada petición vamos a responder: escúchanos, Señor, y envíanos tu Espíritu. Escúchanos, Señor, y envíanos tu Espíritu. Por la Santa Iglesia de Dios, para que llena de los dones del Espíritu, sea congregada en la unidad, roguemos al Señor. Por nuestro Santo Padre, el Papa León XIV, por nuestro Obispo Juan Miguel y por todos los sacerdotes, para que Dios les conceda en abundancia el espíritu de sabiduría y santidad, roguemos al Señor. Por todos los que trabajan por la paz y la concordia entre los pueblos, para que logren reunir a los hombres en el amor, roguemos al Señor. Por todos los laicos comprometidos, para que, renovados por el Espíritu Santo, sepan llevar el mensaje de Jesús a la vida de cada día, roguemos al Señor. Por el pueblo de Dios aquí reunido, por los fieles de nuestra comunidad y de nuestra diócesis, para que la fuerza del Espíritu nos haga crecer a todos en la fe y en la unidad, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, y envíanos tu Espíritu. Dios Todopoderoso y Eterno, que has derramado tu Espíritu sobre los hombres, escucha las oraciones de tu Iglesia, para que los pueblos dispersos por la división de las lenguas se unan en la confesión de tu nombre, Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse, vamos a dar al Señor nuestras ofrendas. Es lo que presentamos.
hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te pedimos, Señor, que según la promesa de tu Hijo, el Espíritu Santo nos haga comprender más profundamente la realidad misteriosa de este sacrificio y se digne llevarnos al conocimiento pleno de toda la verdad revelada por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es deber nuestro y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y eterno. Pues para llevar a plenitud el misterio pascual, enviaste hoy el Espíritu Santo sobre los que habías adoptado como hijos por la encarnación de tu unigénito. El Espíritu que desde el comienzo de la Iglesia naciente infundió el conocimiento de Dios en todos los pueblos y reunió la diversidad de lenguas en la confesión de la misma fe. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan el himno de tu gloria. Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo, llenos está el cielo y la tierra de tu gloria, Hosana, Santo, eres en verdad Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, te dio gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias de nuevo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
aquella noche. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos su muerte, proclamamos su resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos la venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma la fe y la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa León, a nuestro obispo Juan Miguel, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Atiende que has congregado en tu presencia en el día santísimo, en el que la función de tu Espíritu ha hecho de ella sacramento de unidad para todos los pueblos. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo: José Luis, Efraín, Eliezer, Cristian, Milton, Marisol, Justa, María Eugenia, Oldemar Solís, presbítero, Natalia, difuntos de la familia Rojas Gamboa, y a cuantos murieron en tu amistad a través de los tiempos, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, tú que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Dense fraternalmente la paz. Piedad
está aquí en medio de nosotros, es verdaderamente Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros, que hemos sido invitados a la cena del Señor. Señor, soy digno de que entres en casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo guarden nuestra alma para la vida eterna. Amén. El Espíritu Santo nos invita hoy a acercarnos al banquete del Señor con corazones agradecidos. Recibir el cuerpo y la sangre de Cristo es abrirnos a la acción transformadora del Espíritu, que nos impulsa a vivir según los valores del reino de Dios. Acerquémonos con fe y devoción a este encuentro que nos da vida.
el cielo, conserva la gracia que le has dado para que el don infuso del Espíritu Santo sea siempre nuestra fuerza y el alimento espiritual acreciente su fruto para la redención eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. La alegría de Cristo resucitado, pueden ir en paz. Gracias a Dios.